Hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos de Internet? Bienvenidos a este nuevo canal, a este nuevo video de escritor internacional. Mi nombre es Ludwig Hense. En este video les voy a tratar de explicar lo más rápidamente posible este concepto que utilizamos nosotros en escritor internacional, que es el concepto de línea, la línea de tiempo de escritor internacional, que es la columna vertebral de todo nuestro análisis histórico. Es aquí, en esta línea de tiempo horizontal, en donde tenemos el almacenaje de toda la información que vamos nosotros recopilando de todo el mundo. Y es aquí donde se las vamos a presentar actualmente para que sepan cómo es que nosotros la organizamos y posteriormente puedan ustedes consultarla, ¿no? En primer lugar, bueno, les enseño esta columna aquí del lado izquierdo. Esta columna contiene los elementos más importantes que son los que se analizan. En primer lugar, tenemos pues el logotipo de línea y encima del el logotipo de escritor internacional, que es en donde nosotros estamos, a partir de donde nosotros estamos analizando. Posteriormente tenemos un renglón que es el de religión y cuestiones esotéricas. Se le da seguimiento a todos estos elementos que están del lado izquierdo, del arte y de la cultura, aunque el arte y la cultura también están divididos o separados, mejor dicho, en cada una de las artes. Tenemos el análisis de la historia de la música, de la danza, del teatro, de las artes plásticas que incluyen la pintura, la escultura, la arquitectura, también la literatura, la poesía, el cine, la fotografía y la televisión, que son expresiones de artes populares que también nos pueden dar muchos elementos para poder conocer el lugar en el donde se desarrolla, ¿no? Posteriormente tenemos psicología, filosofía, relaciones internacionales, eventos, situaciones de índole un poco más bien mental, ¿no? Abstracta. Luego ya tenemos elementos globales o sociales, de política, de geopolítica, cuestiones económicas, cuestiones de ciencia y tecnología y de protagonistas del momento, ¿no? Todo esto se le va dando seguimiento. Y después de estos elementos que tenemos acá del lado izquierdo, hacia abajo, nosotros en Escritura Internacional empezamos a darle seguimiento a las organizaciones internacionales más importantes. Aquí en primer lugar tenemos pues a la ONU, que es la más importante, la más grande, y luego una de carácter económico, el Fondo Monetario Internacional, también el Banco Mundial, la OTAN, la OPEP, países no alineados, en fin, tenemos organizaciones de índole, como decíamos, internacional. Y luego, más abajo, tenemos la región de América, como ya sabemos, dividida por nuestros colores, de color azul. Enseguida tenemos la misma lógica, ¿no? Tenemos aquí organizaciones internacionales de todo índole, pero únicamente de América, la OEA, por ejemplo, Mercosur, ALCA, ALBA, UNASUR, etcétera, ¿no? Aquí tenemos su bandera y aquí tenemos la organización y el año en el que surgió. Y ya al final, en la parte de abajo, tenemos acomodados todos los países de las regiones, en este caso de América, están acomodados de forma geográfica, de arriba hacia abajo todos los países para poder analizar mejor cualquier cuestión que tenga que ver con las fronteras. Y entonces tenemos desde Canadá, Estados Unidos, México y bueno, hacia abajo todos los demás países, ¿no? De América. Tenemos el nombre del país en mayúsculas. Luego tenemos también la capital, el nombre de la capital con minúsculas y la bandera del país. Y hacia abajo, pues ya además tenemos todas las regiones, ¿no? Del mundo. Aquí está la de Europa. Tenemos estas regiones igualmente europeas y después los países acomodados, igualmente de forma geográfica para poder ir analizando todas estas cuestiones fronterizas, ¿no? Algunos países tienen la bandera de la Unión Europea a la cual pertenecen y algunos también esta bandera del euro, que es el que comparte, ¿no? Después, en la misma región de Europa, como sabemos, está Europa del Este, de un color rojo más claro, rosa, dependiendo del monitor, y los países que incluyen Europa del Este, que rozan, como decíamos, de forma fronteriza, con los países que ya están analizados en el área de Medio Oriente ampliado, ¿no? Que es de color verde. Aquí tenemos el logotipo de Medio Oriente. Igualmente, después de cada región, sus organizaciones regionales y los países que conforman esta región, ¿no? Después ya viene la región de Medio Oriente, ya de color verde más fuerte, con su logotipo. Las organizaciones, incluso terroristas de Medio Oriente, que se les van dando seguimiento para poder entender la lógica y los movimientos, etcétera. Y los países, como decíamos, ¿no? Los nombres de los países, las capitales de los países y las banderas de cada uno de los países. Algunos tienen más banderas que implican algunos otros aspectos culturales.
de todo Medio Oriente, ¿no? Lo mismo con las demás regiones, tenemos ahí a Asia de color morado, regiones de Asia en un gris más oscuro, y las banderas o los logotipos y las banderas de los países, de las naciones, que también se les da seguimiento, ¿no? Aquí lo que queremos mostrar, pues es obviamente la organización que tenemos de cada país y el hecho de que tenemos a todos los países del mundo a los que le damos el seguimiento adecuado para poder ir detectando cuáles son todos los acontecimientos que están influyendo pues dentro de su mismo país, dentro de su misma región y los cuales también interactúan con otros países en otras regiones del mundo, ¿no? Aquí está hasta el último país que es Sudáfrica, en África Negra. Tenemos el registro de todos los países. Nosotros vamos a volver hasta acá arriba para comenzar con nuestro recorrido, nuestro rápido recorrido histórico en la línea de tiempo escrito internacional. Bueno, aquí desde el Big Bang dijimos que comenzábamos, ¿no? 13.700 millones de años, la teoría del Big Bang, y no la vamos a explicar, no vamos a explicar nada, nada más voy a ir pasando rápidamente. Yo les recomiendo que lean las diferentes casillas que tenemos. Aquí, por ejemplo, del negro al verde, ya es a partir del comienzo de la vida en el planeta, después de la conformación del planeta. Y ya vemos las diferentes etapas de desarrollo de la vida del planeta, la extinción de los dinosaurios, después el desarrollo de los Homo sapiens y cómo comienza pues este desarrollo de las civilizaciones, ¿no? También aquí es importante señalar, a partir 5.000 años aproximadamente antes de Cristo, comienza la historia, a diferencia de la prehistoria, que es a partir del desarrollo de la escultura cuneiforme y alguna escritura eh, jeroglífica en algunos de los lugares más antiguos, de las civilizaciones más antiguas, que aquí en este esquema aparecen y que si nos vamos directamente hasta el país, decíamos, ¿no? Hasta la región o el lugar en donde surgieron, que fue Egipto, Mesopotamia, por ejemplo, vemos cómo se analiza este desarrollo, ¿no? De la civilización. Aquí está en Medio Oriente, tenemos este esquema y luego, si nos fuéramos, por ejemplo, a Egipto, ahí tenemos, ¿no? Desde la aparición de Hermes Trismegisto y, bueno, el desarrollo del imperio egipcio, etcétera. Y en el caso de Siria, por ejemplo, en el caso de Irak, también Sumeria y las civilizaciones antiguas. Y, bueno, lo que se ha ido descubriendo, pero como decíamos, acomodados cronológicamente, ¿no? Ahí veíamos las pirámides. Aquí, bueno, el imperio griego o el prehelénico también en su momento histórico, ¿no? Acá está arriba, como ven, tenemos pues el desarrollo, sí, el progresivo de las fechas. Aquí tenemos también algunos, pues muestras de civilizaciones en América. Y como decíamos, no vamos a revisar en este momento, solo vamos a pasar por ahí. Solo quería mostrar que en el país que ocurren los hechos, pues están registrados estos acontecimientos, ¿no? Aquí vamos hacia la derecha, vamos recorriendo los años en la línea de tiempo. Tenemos todo el desarrollo, ahí está, de los judíos, de algunas de las figuras teológicas de las diferentes regiones del mundo. En la aparición, por ejemplo, aquí está Lao Tse, está Tales de Mileto, Heráclito, el Confucio, por ejemplo, o el Buda histórico, el Siddhartha Gautama. En India tendremos que bajar, ahorita nada más vamos a pasar por aquí. Luego la aparición de estos filósofos occidentales, Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, ¿no? Vamos hacia adelante. Aquí está la división en cuanto a la periodicidad del tiempo del siglo I antes de Cristo al siglo I, que fue pues el nacimiento de Cristo y su crucifixión en el año 33, que fue pues cuando murió o cuando lo asesinaron. Y nosotros si bajamos, aquí nada más es un hecho muy importante. Quiero bajar aquí hasta en donde sucedió. Bueno, veríamos de fondo el Imperio Romano, cómo es que tenía control de esa región que es actualmente Palestina, ¿no? Israel, todo ese lugar, Jerusalén. Aquí está, por ejemplo, el nacimiento de Cristo, el desarrollo de su vida y, bueno, después ya su muerte. Aquí más adelante tenemos esta división de los judíos, ¿no? Los sefardíes y los ashkenazis, que se dividen, se reparten entre Europa y en las diferentes dinastías que suceden en Medio Oriente. Bueno, eso lo veremos en su momento. Vamos otra vez hasta arriba. Ahí está el desarrollo del Imperio Romano en su etapa ya democrática y etcétera.
Aquí en América, pues ya teníamos también diferentes civilizaciones que se habían desarrollado en esta época, ¿no? Seguimos adelante y vamos a ir viendo también el desarrollo, el aparecimiento de personajes, de hechos históricos, en este caso, por ejemplo, de algunos modelos económicos. Aquí ya dice Edad Media. Acuérdense que en la Edad Media pues existía un sistema feudal o el feudalismo estaba en apogeo y se estaba desarrollando en Europa, ¿no? Ahí tenemos el desarrollo del Buda gordo, algunos puntos importantes. Acuérdense que esta historia en principio es eurocéntrica y la idea es que podamos ampliarnos hacia otros lugares del mundo para poder conocer la historia en otros momentos y en otros lugares del mundo, ¿no? Por eso principalmente aquí vamos a ver aspectos y personajes europeos, desarrollos europeos, no en todos los casos, pero sí, por ejemplo, aquí en el momento por ejemplo, en el año 1400, aquí el aparecimiento del capitalismo comercial, el desarrollo de del comercio y bueno, de este sistema económico que como sabemos pues, es el actual. Comienza la época moderna y ahí están, van apareciendo diferentes aspectos artísticos, diferentes que conocemos, ¿no? Diferentes personajes. Ahí está el David de Miguel Ángel, por ejemplo, ¿no? Desarrollo de la ciencia, ya en la época de la modernidad, ya en plena revolución, en plena búsqueda por el liberalismo, el concepto de liberalismo, que también se va a estudiar un poco más adelante, ¿no? Aquí estamos en el año 1564, vemos a Galileo, a Caravaggio, este pintor que, bueno, igualmente desarrolla un estilo, ¿no? El estilo, aquí está René Descartes, el barroco también del arte en ese momento, desarrollo del mercantilismo. Lo importante es que ubicamos los diferentes hechos en su momento justo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el momento en el que Isaac Newton nace y, bueno, unos años después, pues ya desarrolla sus teorías, ¿no? Y aparecen aquí y influyen a las personas que viven más adelante, ¿no? También los hechos históricos, ahí veíamos una máquina de escribir, vemos el desarrollo de la industrialización, ahí están unas fábricas, habría que bajar a Europa, ¿no? Para poder ver en qué países sucedieron, etcétera. Ahí está el concepto de liberalismo, algunas otras manifestaciones del arte. Ya la edad contemporánea, a finales del siglo XVIII, 1700, ahí está, 1800 ya. Los inventos, ¿no? Aquí los ferrocarriles, las obras de arte, como decíamos, los personajes. Ahí está Carlos Marx naciendo y posteriormente pues va a desarrollar su teoría, ¿no? Ahí está la cámara fotográfica, el telégrafo, que también son eventos, son hechos y son eventos fundamentales que nos permiten también imaginarnos en la época, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, la explotación del petróleo y el desarrollo de las máquinas, de los motores de combustión. Ahí vemos una Coca-Cola, ¿no? También ya más cerca de lo que conocemos nosotros como actual. Ahí está la bombilla eléctrica, ¿no? Los inventos que, pues como actualmente vemos que la tecnología pues, nos rebasa y en muchos casos dirige el destino de nuestro mundo, pues ahí está también, ¿no? La tecnología. Ahí ya veíamos la cámara fotográfica, los aviones, la cámara de cine, ya estamos nosotros en 1900. Tanques de guerra, que también las armas no han cesado en su desarrollo, en su descubrimiento, ¿no? Ahí tenemos el crack de 1929 marcado en la parte de arriba con una flechita. Y bueno, veríamos en cada uno de los países, en Estados Unidos, por ejemplo, cómo se fue deteriorando o desarrollando la economía, ¿no? Aquí bueno, aquí estamos señalando en 1939, la Segunda Guerra Mundial, está con esta línea roja que viene desde este aeroplano, Segunda Guerra Mundial, en rojo, hasta la Paloma, que es la Paloma de la Paz, y todos los eventos que sucedieron dentro, ¿no? Aquí vamos a bajar rápidamente, vamos a recorrer el mundo, para ir a Europa nada más, vamos a Europa para poder ver cómo es que marcamos los hechos cronológicamente y cómo podemos ver cómo se desarrolló la guerra, ¿no? Aquí únicamente vamos a pasar por América, es lo que estaba sucediendo en América en esa época, en México, en Estados Unidos, en Cuba, en Nicaragua, Brasil, Argentina, etcétera, ¿no? Aquí está ya en Europa. Y aquí en Europa vemos, acuérdense que el fondo de color rojo implica un estado de guerra, un estado violento. Y vamos a ver cómo en Alemania, a partir de Alemania, de la invasión de Alemania hacia
Austria. Empieza con unas flechas aquí marcadas y con unos soldados alemanes con la bandera marcada que Alemania estaba tomando posesión también de Polonia, de Chequia, de Eslovaquia, y a partir de ahí es que los demás países europeos trataban ya de frenar esta expansión. Y vamos viendo, ¿no? Aquí van los años 1938, 1939, y vemos las diferentes flechas que indican las diferentes participaciones de los demás de los países y de los demás países en el mundo, ¿no? Esto lo estudiamos obviamente cuando vemos la Segunda Guerra Mundial, pero ahí está marcado, ¿no? Algunos hechos también que de un vistazo podemos ver todo lo que sucedió en la guerra. Ahí está incluso la foto de la ejecución de Mussolini. Vamos a seguir para arriba. Para terminar ya con este recorrido, vamos en 1945. Está terminando la guerra y a partir de aquí, pues los hechos a nivel geopolítico, a nivel histórico, a todos los niveles después de la guerra, marcan pues un antes y un después en la vida de los seres humanos, ¿no? Aquí se van conformando también aspectos artísticos que existieron gracias al final de la guerra y etcétera, ¿no? El desarrollo de la Guerra Fría. Ahí tenemos ya grupos musicales, están los Beatles, está Rolling Stones, está The Velvet Underground, Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? Que surgieron junto con otros hechos artísticos históricos. Ahí está El Hombre en la Luna, ¿no? Bueno, los artistas. Y ya tenemos ahí el neoliberalismo desarrollado a partir de la posmodernidad de 1970. Otros aspectos de la cultura occidental, no específicamente Estados Unidos, pero sí occidental, y hechos históricos que han cambiado pues la perspectiva hasta el presente, ¿no? La aparición de películas, la aparición de series, de televisión, de inventos, de momentos históricos que conforman, ¿no? El presente, hasta hasta el presente, precisamente hasta el día de hoy. Vámonos hacia adelante, ahí está, 2009, 2011, 12, 13, 14, hasta el día, hasta el año presente. Ya este es el penúltimo año. Aquí, bueno, vamos a tener más elementos de análisis en las regiones específicas, porque esta línea de tiempo que tenemos, pues es ya de los últimos acontecimientos, ¿no? Por eso aquí ya no aparecen las banderitas. Sin embargo, bueno, el fondo es el mismo y la edición y todo el sistema es el mismo, ¿no? Aquí nada más estoy mostrando algunos hechos ya de octubre del año 2022 y el año 2023 aquí en el presente en América. Aquí, bueno, si bajáramos, pues podremos ir revisando algunos acontecimientos también que han sucedido en el último año, en el último mes, y estamos en la semana 14, bueno, en este presente, pero evidentemente hacia el futuro también tenemos elementos que iremos, aquí está la guerra de Ucrania, elementos que vamos a ir subiendo también para poder hacer un análisis prospectivo y poder entender qué es lo que le depara al mundo en el futuro o podamos hacer prospectiva precisamente con respecto a pues, los diferentes acontecimientos del futuro, ¿no? En el mundo. Entonces, esta es nuestra línea de tiempo, esta es nuestra línea que nosotros vamos eh, actualizando constantemente y bueno, se las quería presentar para que pudiéramos saber de qué se trata esta herramienta tan importante, tan fundamental para escritura internacional y que próximamente la vamos a compartir con ustedes.